Buenas tardes para todos y todas las personas que se encuentran conectadas a la página de la Federación Costarricense de Voleibol. Además, a nombre del Ministerio de Educación Pública y el ICODER, Instituto Costarricense de Deporte y Recreación. Acá se viene el juego por el tercer lugar entre el equipo de Panamá y el equipo de El Salvador. Antes de alineaciones, antes de todo el protocolo, vamos a cantar el himno nacional de El Salvador. Ahí escuchamos las notas del himno de El Salvador y ahora con el mismo respeto escucharemos el himno a Panamá. Ahí escuchamos las notas del himno de Panamá por la búsqueda del tercer lugar. Aquí con el elenco de hoy que tenemos en cámara 1 Marco Salazar, en cámara 2 Mario Ovares, todo el sistema de TV Atenas de la mano con la Federación Costarricense de Voleibol. Además, en todo el sistema Carlos Sequeira, con el control, con las cámaras, con el sonido, en los comentarios Gerardo Solano y en la narración su amigo y servidor David Madrid. Saludos Gerardo, buenas tardes ya. El primer juego de la tarde de 3 que tenemos para hoy. Muchas gracias, sería por tercer y cuarto lugar en la rama femenina entre los equipos de El Salvador y Panamá. Y recordemos, después vienen las finales donde participa Costa Rica. Estemos listos, estemos totalmente listos.
tercera posición El Salvador, Panamá. Y aquí, ¿quién más que David para dar las alineaciones de ambos equipos, entrenadores y los nombres de estas escuelas? Sí, señor, para Panamá, de la escuela Carlos López Inaqueligüiña, todas las chicas de la comarca indígena Cunachalá, del profe Ibler Smith, Nicolás Smith y Ginela García. Para Panamá, Yacil Alfaro con el número 1, Kaina Morales número 2, Moisés Jaén número 3, Katie Arias número 4, Asiri González número 5, Josibel Martínez número 6, además Patricia Sagel número 7 y Nati Yeris Jiménez es la número 8 para el equipo de Panamá. Y para el equipo de El Salvador, que hoy varía un poco la alineación de la escuela y el colegio Centro Educativo Colegio Guadalupano en Verapaz Sur, del profe Jorge Omar Galvez, Eduardo Zavala, Ingrid Aguirre y Neri Díaz. Para El Salvador, Lili Pérez, Valeria López con la número 2, Adriana Guillén número 3, número 4 Alejandra Interiano, 5 Andrea Molina y la número 6 Paola Juárez, 7 Yasmín López y la número 8 Celeste González. Son todas las chicas que representan al colegio guadalupano allá en El Salvador. Desde El Salvador, el punto más alto, el cerro El Pital, entre El Salvador y Honduras, 2730, desde ahí hasta toda Verapaz Sur. Saludos a la gente en El Salvador, país de pupusas, de chuco, de chilate, riguas, tustacas, totopostes, chicha de maíz, alote, atol de elote y atol de piñuela. Todo lo que se come allá en El Salvador. Además, para todas las chicas y todos los chicos de la comarca indígena Cunachalá en Panamá, que se encuentra ubicado entre Colón y Colombia. Saludos a toda la comarca indígena. Acá arranca el juego. El primer punto para El Salvador. Por el centro recupera bien en ataque el equipo de la chica de la comarca. Bien el toque que sorprende la número 4, Katie Arias. El punto es para Panamá. Ahí está, ojo. Coloca bien Josibel Martínez. Arias parece que le va a pegar durísimo. No, cortito. No le pudo llegar en el fondo Valeria López. Y tampoco le pudo llegar a Adriana Guillén. El saque atrás de la chica de la comarca indígena, que ya controla bien la chica de Verapaz Sur. Molina en el remate. Ahora atrás en el control el equipo de la comarca indígena Cunachalá. Y el punto que ingresa para Panamá. 2-1, Gerardo. 2-1 en este momento el partido. Es interesante cómo va ganando Panamá. Creo que el partido, me parece que ese partido va a estar más reñido, apretado. Son dos equipos muy parecidos. Recordemos que el grupo A estaba formado en la rama femenina por Belice, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. El grupo B, Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué pasó con Panamá? Bueno, vamos a ver aquí. En la semifinal, Panamá pierde contra Guatemala y el equipo de El Salvador precisamente pierde contra Costa Rica. Así es que así llegan estos dos equipos. ¿Quién se va a llevar el tercer lugar? Buen remate, buena la defensa. Este partido va a estar muy apretado, creo yo. 3-2, ahí va 1-0, 1-1, 2-3. Irá a estar el 3-3, pero me parece que va a ser un partido. Los dos equipos son buenos. Disputaron la semifinal, la pierden y vienen por tercero y cuarto lugar. Dos equipos que han trabajado muy bien, por lo menos en esta semana que los hemos visto, y creemos que vamos a ver estamos viendo un excelente partido. 3 pases, perfecto. Voleo, vamos a ver. Mano baja. Mano, no importa, rematen, chiquitas, ustedes pueden. Eso. Lástima, sí. Lástima. Bueno, ¿quién más que David para que nos describa qué está pasando dentro de la cancha? Sí, señor, saludos a Frank Ruiz, ahí pone saludos a David, Gerardo, Carlos, el sistema de TV, desde San Juan del Sur, Nicaragua, el profe Gran Ruiz Prado, San Juan del Sur, toda la gente también en Nicaragua, saludos ahí, Frank. Y toda la gente de la comarca indígena Cunachalá, además de Verapaz Sur, allá. Y para las chicas de San Salvador, que más bien dije ahora que era Verapaz Sur,
El Salvador, no, más bien era San Salvador, donde se ubica el colegio de las chicas de San Salvador. De Salvador es en San Salvador. Verapaz Sur eran las guatemaltecas. Sí, cierto, y aquí me dice una confusión, es San Salvador. Con el saque ahora que va a cobrar la número 3. Alejandra Interiano, esta también es Guillén, Adriana. Coloca ahora la 1, Yacil Alfaro, controla bien. Yacil le puede pegar, mejor de voleo. Atrás Molina se encuentra. Otra vez Molina toca en corto y el punto que aparece para el equipo de El Salvador. Saludos de la gente de Cuna Xalá, ponen por ahí, sí, que más bien era, ahora que saludé al inicio, ahora más bien era el saludo para El Salvador, desde el Cerro El Pital, 2.730 metros, el cerro, el punto más alto en El Salvador, hasta San Salvador, donde se encuentra el colegio guadalupano. Recuerden que San Salvador se le llama Cuscatlán, se le dice Cuscatán en el idioma náhuatl, que significa lugar de joyas preciosas, collares preciosos, cosas preciosas. Y en Panamá, allá en la comarca indígena Cuna Xalá, el saludo grande para la gente en Panamá, el punto que aparece, Gerardo. Lo dijimos, iba a estar muy parejo. Qué interesante la barra. Son las barras más pequeñas, Honduras y Guatemala, y están juntas. Sí. En cambio, vea usted ya la gente de Miramar, la gente de la escuela José María Celedón Brenes, de allá, de Miramar, que ya vienen hoy a la final precisamente, y se ve más gente. Esperaríamos más gente también de el Green Valley School de Atenas. Esperaríamos tener aquí mucha gente, estudiantes, profesores, para que apoyen a sus distinguidos estudiantes que los han representado excelentemente bien a sus instituciones, lo mismo que a nuestro país. 7-5 gana el equipo de Panamá. Muy buenos los dos equipos, de verdad desarrollan los 3 pases, tienen una mejor dinámica. Bueno, por algo fueron a la semifinal y rematan. Entonces, mano baja. Mano baja. ¿Sabe por qué, Gerardo? Las chicas de Cuna Xalá están jugando mejor hoy. Sí, señor. Le digo por qué. Dígame. ¿Qué le ve usted diferente en el aspecto de las chicas de Cuna Xalá? A ver, no es el sistema de juego, no. A ver, por aquí Odilka García me acaba de decir por qué es. ¿Qué le ve usted a la chica en la cabeza? La chica número, ya creo que es la 3. A ver, ya lo voy a decir. Hay 2 chicas de Cuna Xalá que tienen algo característico en la cabeza. A ver si ahora hacemos una toma muy cerca. Para las chicas que tienen en la cabecita hay unas vinchas. A ver, ya les voy a decir qué es eso lo que tienen ellas. La mola. La mola, correcto. Es unas vinchas hechas en mola. Dice que es orgullo en Cuna Xalá, allá en la comarca indígena. Eso que utilizan en la cabeza se le llama una vincha hecha en mola. Ya la van a ver ustedes a las chicas de Cuna Xalá. Ya aquí Carlito está hablando con Marco para que le haga un recorte, una toma en corto a las chicas de la comarca indígena. Y le van a ver algo característico, como ahí está, esa. Eso es lo que se refiere Odilka García. Esa vincha es hecha en mola, que es el orgullo allá en Cuna Xalá. Ve la carita, qué linda, ¿eh? Preciosa la niña. Todos los rasgos guarda de toda una comarca indígena. Eso es, qué bonito. Acá, cada vez aprendemos más, ¿verdad, Gerardo? Acá nosotros. Definitivamente, Sí. la parte, lo hemos dicho, la parte cultural. Estos niños vienen, compiten, se divierten, la parte lúdica, aprenden valores, aprenden de otras culturas. Es increíble que a estas edades, imagínense lo que les espera a estos niños como educación, como formación, como cultura, después de estar una semana aquí en Costa Rica. Y señor, porque el juego arranca otra vez y el punto que aparece ahora, el marcador 6-8, el marcador está ganando Panamá. Las chicas que utilizan mola, vinchas hechas en mola ahí en la cabecita, y es lo que está ayudando a sacar adelante el juego. Recupera bien atrás ahora Martínez Josibel, coloca ahora la pelota ya en la zona de ataque del equipo El Salvador. Molina le va a pegar durísimo, a ver, peligro, sí le va a llegar bien el equipo de Panamá. Controla ahora El Salvador, ya no pudo llegar, y el punto que aparece para las chicas de San Salvador. Y ahí está, sigue Fran Ruiz saludando a los nicaragüenses, perfecto. Dice que están atletas en voleibol, ajedrez, natación, San Juan del Sur, una zona turística. Sí, claro, amigo, San Juan del Sur es una zona que uno aquí en Costa Rica sabe que en Nicaragua hay belleza al 100%, al igual como en Salvador, al igual como en Panamá. Y ahora el ataque, la número 6, Martínez Josibel,
Coloca atrás ahora Katie Arias, recupera bien atrás. Yasmín López le va a pegar muy fuerte la número 3, Guillén. Y el punto que aparece Odilka García. Odilka, hágame un favor. Usted que me está hablando de cultura, de que eso era la mola, la vincha en mola. ¿Cómo se dice vincha en cuna? ¿Cómo se dice vincha en cuna? A ver si me sabe la palabra, porque creo que es complicadilla, ¿verdad? La palabra. O debe ser fácil para ustedes, porque ya es algo cultural, entonces debe saber cómo se escribe vincha en cuna. Ahora van a hablar con Molina, a ver qué pasó ahí. Se acerca Molina a la parte de la referee. Cuenta con la capitana, ¿verdad? Qué alta, ¿verdad? Molina, sí. Muy alta. Aún en toda la cancha y entre sus compañeras, todo, no. Creo que la jugadora más alta, creo, de todo el torneo. Dice Odilka que la maestra tiene una blusa hecha en mola. ¿Cuál maestra, Odilka? Ah, la que está aquí en la gradería. Ya la vi. Es que no podemos ver. Ahora Odilka, ahora ahí dice aquí, no es Samalo Bunormar. Perfecto. Ahora más adelante, aquí detrás de la banca, las chicas de Panamá. Ahora más bien la voy a entrevistar a ella, yo al final, para que vean la blusa hecha en mola. Muy bien, Odilka, que me dice ese dato. Ahora más adelante entrevistamos a la señora, a la profe, con una blusa hecha en mola. Muy bien, gracias Odilka por los datos. El punto ahora que aparece para El Salvador. Al fondo. Y va a ser el saque. López, Valeria. Valeria con el saque, López. Peligro para el equipo de Panamá. Controla bien atrás el marcador. 8-12 ganan las panameñas. Con el ataque ahora Katie Arias atrás. Molina, bien, controla bien. A ver, no pasó la pelota Molina, lástima. Y el punto es para Panamá. Sí, ahora más adelante le hacemos una toma a la profe. Todavía no, es que donde está no podemos hacer la toma. Está muy incómodo para nosotros. El pique, el punto, bien con el saque. Suena el timbre. 8-14. A ver ahora más bien, ahí Marco está buscando a la maestra. Va a hacer una toma como de espalda. Ya lo van a ver ustedes, Gerardo, que Marco va a hacer una toma como de espalda a la maestra. Pero bien ahora tal vez ella es. Un poquito menos zoom, Marquito, un poquito menos zoom para verle la blusa a ella. Ahí está, vean la blusa, esa es la que se refiere a Odilka. Un poquito menos de zoom. Ella es la que tiene una blusa hecha en mola. Ella es la maestra. Vean todos los detalles en la parte del pecho, en la parte del abdomen. A ella se refiere, ¿verdad, Odilka? Usted. Ah, qué bien. Muy bien. Están todos, Carlos Oqueira. No se le va una, Carlitos, acá. Oh, excelente. Toda la tecnología aplicada. 14-8 gana el equipo de Panamá a El Salvador por el tercer y cuarto lugar. Al saque la número 6 con ese bello atuendo de orgullo. Sí, señor. El saque Josibel. Coloca atrás Molina, que no se le va una, Molina. Molina le va a pegar, prefiero mejor en corto. Molina podría arriesgar más, a pegar más duro. Despegarse más del piso está Molina, la número 5. Andrea, un poco más, despegarse más duro. Ella puede superar la red. Bien, pasa la pelota Molina. Ahora coloca la pelota, va en cortito al fondo. Recupera bien Arias. Con el control Morales. Caín ahora no pudo llegar al fondo. Lástima Lili Pérez. Y el punto que aparece. Con mucho gusto, Odilka, con mucho gusto, López Morales. Todos los mensajes lindos de agradecimiento, nosotros aquí los recibimos a veces, Gerardo. Nos cuesta mucho leer los mensajes a veces. Porque son muchos, por dicha que hay tanta gente con interacción. Pero... Sí, de verdad, porque si leyéramos todos los mensajes, sí, no. Ahí nos disculpan. No, y nosotros nos gustaría. Aquí no hay oposición a decir el nombre ni nada. No. El problema es la gran cantidad tendríamos que agarrar 3 horas solo para mensajes, que están interesantes, por supuesto. Pero si le voy a decir algo, a menos yo, y yo sé que también usted lo hace, uno llega a la casa, ve la transmisión. Exacto. Y se pone a leer los mensajes. Exacto. Y ahí podemos contestarles y, bueno, ya ahora es como, ya esto es la despedida, ¿verdad? Es la despedida definitivamente, porque ya ahorita estamos con las finales, estamos con la clausura, y yo por el lado de la federación tengo que seguir trabajando. 16-8 en el primer set, ganando el equipo de Panamá, el entrenador de Salvador tranquilo, su asistente igual, las niñas vean qué lindas, todas concentradas, ahí están los árbitros, aquí todo está muy tranquilo, pero siempre esa, diría yo, bella competencia entre los niños, donde prevalece la parte lúdica, en donde el equipo panameño yo lo veo con más ganas, más que todo
tesoneras, luchadoras. Un espíritu combativo muy grande. Más altas, más edad las salvadoreñas, pero yo creo que ahorita también despegan. En este momento ahí se ve la diferencia, el doble del juego de Panamá. El marcador lo dice 16-8. Sí, señor. El juego para los salvadoreños está chivo. Está chivísimo. El juego para El Salvador está chivísimo. Y el juego para las chicas de la comarca indígena, ya les voy a decir cómo. Es que yo sé que era Docus. Vamos a ver. Docus. Y se me olvidó cómo era la otra parte del Pura Vida. Se me olvidó cómo se decía Pura Vida. Era Docus, no me acuerdo. Vamos a ver cómo era. Ya lo voy a buscar acá. El juego se encuentra 8-18. No se puede hacer un zoom ahí. 8-18 el marcador. Está ganando nuevamente el equipo de Panamá. Recuerden que estamos en el primer set de 25 puntos. El segundo set sería de 25. Y en caso de un tercero vendríamos ya a los 15 puntos. En caso de... Ahora va a atacar el equipo de Cuna Shalá. Por el centro casi llega la pelota. Las chicas de San Salvador. Las chicas de San Salvador que representan al Colegio Guadalupano. Y las chicas de Panamá que representan a la escuela Carlos López y Naqueli Guiña. Docus, Pura Vida se encuentra en el juego, sí. Docus, Pura Vida se encuentra en el juego para las chicas de Cuna Shalá. Y para el equipo de Salvador se encuentra en el juego chivísimo. Ataca ahora por el centro. Guillén recupera atrás las chicas de la comarca. Ataca Arias en el toque, el punto que aparece el 20. A ver, chicas de El Salvador, hay que despertar un poco. El toque de Yacil. Ahora va Arias. Cruzadito. El punto, hay que despertar, chicas de El Salvador. Ustedes pueden más. Otro error, 21 puntos. 22, sí. Saludos a la gente de Tupile, arriba Panamá. Docus Nuet. Ah, y ahora sí, Ediel Porras. Es el que me faltaba, el Nuet. Docus Nuet. Se dice Docus. Docus, y me dijo el profe que era doble G, se pronuncia como K. Docus Nuet. Ese era lo que me faltaba, Docus Nuet. Que se dice Pura Vida. El punto que aparece otra vez. Y de parte de todo el sistema de TV Atenas, nosotros estamos aquí Pura Vida con ustedes, compartiendo desde San José, Costa Rica, en el juego por el tercer lugar. Y ataca ahora la chica de la comarca, Kaina Morales. Molina controla bien, ahora busca López. Va a llegar Molina primero, llega en el fondo Guillén, no tocó la red. Sigue el juego, ataca a la chica de la comarca. El balón al fondo, va a llegar a Molina que le pega durísimo, mejor coloca atrás Josibel Martínez con el control. Remata duro Katie. Pero lo que hace Katie Arias de rematar, que es la más chiquitita, ella, ojo, ella es pequeñita. Ella, Katie Arias. Ella remata. ¿Por qué Molina, que es la más alta del juego, no remata, verdad? Qué curioso. Es una... El trabajo con la gente alta, a veces a los entrenadores les cuesta, pero es con quien más hay que trabajar. Sí. Ese es el problema. El voleibol es difícil de enseñar y a la gente alta se le complica más todavía. Pero es donde más tenemos que trabajar los entrenadores definitivamente. El punto que falta nada más para Panamá. Molina no se rinde, ataca ahora la chica de la comarca. Y el punto sí. El 24-10 que aparece. Es así, ella Molina, ella podría pegarle más duro. Podría despegarse más del piso. Es un trabajo que Molina, que yo sé que está viendo el juego en repetición. Yo sé que Molina está viendo el juego en repetición porque este juego ustedes lo ven en vivo. Pero ellas se están escuchando ahorita ya en el futuro, ¿verdad? El juego en repetición. Ahora atrás el punto va a llegar para El Salvador. Molina, mi querida amiga Andrea Molina, despéguese, está muy joven. Despéguese de ese piso y péguele duro, con furia. Molina está escuchando el juego en repetición allá en El Salvador. Ella, Molina, ya le pega de puñetazo atrás. Ahora Arias, Katie. A ver, controla Molina, no se rinde el equipo de las Cuscatlecas. Ataca a las chicas de San Salvador, al fondo casi. Recupera bien las chicas de la comarca que lucen la vincha en Mola. Ahora ataca bien atrás Molina y el punto aparece. El punto entonces es para Panamá. Se cierra un capítulo más. Panamá está ganando entonces 25-14 ganó entonces Panamá. Ahí está el remate. Pasa la pelota, controla. Se viene el ataque. La respuesta. Y Molina, que acá me está aclarando Will Molin, que debe ser Molina.
Que es que Molina tiene un esguince. Está jugando con un esguince. Ok, ahí puede estar entonces el efecto por el que ella no quiere saltar y caer en el esguince. Perfecto, Will Molín, debe ser Will Molina, debe ser familiar. Está con un tratamiento en el tobillo. Por lo tanto, me imagino que ella lo que no quiere es afectar. Ahora sí la vimos estirando. Ahora el profe sí le estaba estirando un poquito ahí las piernas. Puede ser que por ahí. Y no dudamos de la calidad de Andrea Molina. Pero ahí sí puede ser entonces que le está afectando. Sí, ya lo leí aquí, Will. El esguince, perfecto. Ahí puede ser. El efecto de ella sí le está afectando un poco el tobillito. Saludos, sí, al encargado de la transmisión, por Norma González. No, Norma, más bien gracias a usted por estar con nosotros. Y el mensajero ruso que tiene tiempo de estar con nosotros ahí, ¿verdad? Saludos desde Panamá. Así que aquí Gerardo gana el primer set. Panamá 25-14. 25-11. Recuerden, 11, a las 2, Costa Rica-Belice. Final. En final masculino. ¿Quién por Costa Rica? Green Valley de Atenas. Va a jugar la final contra el equipo de Belice. Y a las 3:30, Costa Rica-Guatemala. Costa Rica representado por la escuela José María Celedón Brenes de Miramar. Así es que todo listo. Aquí ya está la barra de Miramar. Falta la barra de Atenas, que deben de venir en varios buses. Por lo menos ya vino Hernán. Ahí está la de Atenas. Sí. Ok. Entonces, ya vino Hernán con la barra de Atenas. Hernancito Gómez. Ahí está el Casi ambiente. nada. Ahí está el ambiente. Yo creí que eran de Miramar porque como usan verde, pero está bien definitivamente. Claro que sí. Yeya Pisa, un saludo definitivamente. Ahí me saluda a su hermano. Ahí estamos en oración permanente. Sí, También a Luis Guillermo, por supuesto, a su familia de atletas, una gran familia cristiana. Y aquí estamos con el voleibol centroamericano, Codicaer, Juegos Deportivos Centroamericanos, Costa Rica 2019. Estamos aquí desde el gimnasio del Polideportivo de Belén en San Francisco de los Ríos. Ahí está el médico, va a atender a una de las niñas, lo que hemos dicho, están bien cuidadas, el doctor Tinoco, quien ha hecho un gran trabajo, está aquí, es el primero en llegar, el último en irse, y el doctor Tinoco pues es el encargado, el responsable de la salud de todos estos niños en caso de lesión. Y también está, hay un grupo de fisioterapeutas, hay Cruz Roja. Bueno, estos niños están aquí con todas las de ley, con todas las reglas, y están divirtiéndose, conociendo, jugando voleibol, compitiendo, recreándose, aprendiendo de otras culturas. Ha sido algo muy bonito. Un equipo de Panamá muy fuerte, el doble que las niñas salvadoreñas, pero tanto disfrutan las que ganan como las otras que no ganan. Así es que esto está realmente muy bonito, muy atractivo. Ahí está la árbitro, le pedimos a Don Piri que nos diera la lista de los árbitros, pero hoy no nos la dio, tal vez para la final. Pero sí vemos ahí a Cintia Hernández, una de las mejores árbitros nacional e internacionalmente. Ahí una sí lo que... gran capacidad. Lo hemos dicho, el arbitraje en Costa Rica históricamente ha sido un arbitraje excelente, muy bien, dentro claro, y fuera del país. Estamos hablando que campeonato nacional, centroamericano, panamericano, olimpiadas, eliminatorias de mundial, de todo. Costa Rica ha participado por medio del arbitraje también, y hemos quedado muy bien internacionalmente y obvio que nacionalmente también. Definitivamente eso es un trabajo que se ha hecho por años, la Federación Costarricense de Voleibol, y culmina ahora con nuevos árbitros. Ahora hay un entrenador cubano que va a hacer una regionalización. Todos los regiones que quieran, provincias, comités cantonales, organicen el grupo, avísenle a la federación, y a partir del otro año se van a organizar cursos de arbitraje. Esto para abaratar los costos. Una gran ventaja de la Federación Costarricense de Voleibol. Ha hecho estructuras de campeonato para que los equipos no tengan que viajar tanto. Igual ahora ellos quieren simple y sencillamente ayudar también en el arbitraje de la federación para que les salga a bajo costo, para que no tengan que cobrar viáticos árbitros que viajan de San José o de otras zonas alejadas. No, ahí mismo en la zona, en la región, se va a hacer árbitros, una cantidad grande, va a haber una gran cantidad de árbitros. Así como asociaciones ahora de Alajuelita, acaba de llegar una de Alajuela, gente que quiere asociarse por ver el gran trabajo de la Federación Costarricense de Voleibol. Se están haciendo más asociaciones apoyando a la Federación Costarricense de Voleibol. Ahí
No, que ahí estamos buscando el marcador nada más. Punto importante, Gerardo. Bueno, saludar a la gente. 25-11, ¿verdad? El primer set. Saludar a la gente de bolipanamá.tv y también avisarle aquí al señor Will Molina que puso que estaba en el partido ayer acá viendo a su hija Molina. A ver, mi amigo Will, que está allá en el aeropuerto Houston, acaba de pasar su hija por enfrente de nosotros. La van a atender, me imagino que es el tobillo. Para que sepa mi amigo Will Molina, porque está lesionado el tobillo. Es que tiene un E15. Entonces acaba de pasar la chica. Esa no es, ella no es, se la llevaron directamente al camerino. Bueno, sí está acostada, sí está con la. Ahí está Molina. Primero van a revisar a la número 8, a Celeste González, que está un poco golpeada, por eso el juego no arranca, porque Celeste es parte del equipo número 2 que va a ingresar. Y a la par está Molina, para mi querido amigo Will Molina, el papá de Andrea Molina. Van a atender a su hija también, porque creo que le está lastimando el tobillo. Creo que le está lastimando. Entonces, mi amigo Will, usted que está ahí como papá y como también usted familiar, vamos a estarle avisando cómo está el avance. Recuerde que acá para todas las familias nosotros tenemos doctor, Cruz Roja y van a atender para evitar que la lesión se extienda y por eso el juego no arranca. Ok, mi amigo Will, para que se comunique con nosotros, que se encuentra en el aeropuerto de Houston viendo el partido. Saludos también a la gente de Limón. Saludos a la gente que está, como Raquel Vargas, que dice que ya está conectada a la pantalla. Saludos, Raquel. A la gente de Cuna Xalá y la gente de Boli Panamá TV. Repito, el juego no arranca porque están atendiendo a Celeste González, que es parte del equipo número 2. Ella no es Celeste González, no, ella no es Celeste. Están atendiendo a Celeste González. Ella es la directora del Green Valley. Saludos, directora. Entonces está. Sí, perfecto, Will. Will, cualquier pregunta, mi amigo, usted como papá, acá, si no le leemos el mensaje, nos pone un mensaje por privado a la página y nosotros con mucho gusto le avisamos. Entonces, Will Molina, su hija, ya la van a atender el tobillo, me imagino que le van a poner hielo, al igual como hicimos ahora con la chica, ayer, de la chica de Panamá, que también la atendieron. Igualmente, ahorita vamos a llamar al doctor para que el doctor explique y... para la chica número 8, Celeste González, le están atendiendo y también a Molina, que le van a dar todo el tratamiento respectivo, ¿verdad? También el profe está ahí con las chicas. Ahora más adelante hacemos otra toma aquí donde está la Cruz Roja atendiendo. No es nada grave. Recuerde que ya para este momento, ya las chicas están en su quinto día, cuarto juego por lo general, o quinto juego para las chicas de Panamá. Cuarto juego para El Salvador, porque El Salvador jugó un partido menos por el grupo. Entonces vamos a darles aquí la atención, ¿verdad, Gerardo? Para que la gente sepa, aquí los cuidamos a ellas como si fueran hijas. Ahí están. Ella es Celeste Molina, Celeste de González, que está en el fondo. Ahí está el presidente de la Federación de Voleibol, está el médico. Y a la derecha está Molina, sí, ella es Celeste. Ahí están los fisioterapeutas, ese que se asomó ahí, están los fisioterapeutas, el entrenador, todo, aquí todo es seguridad, todo es tranquilidad. Y recuerden, el juego no arranca hasta que la salud esté bien o hasta que los profes digan que no sé por qué ya no puede jugar. Correcto. Y como Celeste González es parte del grupo 2, no arranca el juego, hasta que Celeste pueda jugar, o bien, si Celeste dice, no, mejor no juego, entonces meten a otra chica de cambio. Ahí está Celeste González. Y a la derecha estaba su hija, Will Molina. Su hija estaba a la par, que ya le van a revisar el tobillo. Y ahora también estaban revisando la espalda también. Ahí estaban estirando un poquito, que también están cansadas las chicas ya. Ya mañana van para su país, ya van a descansar. Y ya saludos también a Jorge Isaac Villalobos, árbitro internacional, más de 35 años en el voleibol costarricense, con un gran performance nacional e internacionalmente. Bueno, y dice Will que la mamá de Celeste y de Molina están en la gradería. Ok, entonces cualquier cosa, perfecto, Will Molina, perfecto, muy bien, aquí igualmente usted se le informa, en la gradería también se le informa, se les permite a las familias que se acerquen un poquito a la gradería y el juego va a arrancar. Entonces, a ver, para el segundo set, arranca para el equipo de... a ver quién fue la que tenía que ingresar. En lugar de Celeste González, va a repetir entonces... A ver, Lili Pérez está en el segundo grupo, sí. Adriana Guillén, creo que la que repite es Adriana Guillén, porque ingresa también Alejandra Interiano y se me queda al fondo una más que no le veo el número, que es la número 6, Paola Juárez. Sí, la que cubre el campo de Celeste es Adriana Guillén. Y para Panamá ingresa Moisés Jaén, ella la que tiene el balón,
Nadiyeri Jiménez, perdón. La 5, Asiri González. Y la 7, Patricia Sagel. Dígame, Gerardo. No, qué bonito ver ya la gente de Atenas, de Green Valley, de Atenas. Yo me había equivocado porque Miramar andan de verde, un jugado de verde, pero yo no sé, ahí veo mucha gente de verde, pero no. Definitivamente la barra de Green Valley School de Atenas que van por la final. Y en este momento Panamá gana 2-0, ganó el primer set Panamá 25-11 y en el segundo set va ganando 2-0, David. Sí, señor, con el saque ahora Jiménez. Ahí Yeris y toda la información de la salud de las chicas. Aquí ahorita va a estar el doctor hablándoles a ustedes en vivo lo que pasó con la chica. Ok, pero tranquilos, tranquilas, no es nada malo. Es nada más cansancio, dolor, un golpecito. Y ayer Yacil Alfaro, la de Panamá, que estuvo pues con la presión baja, ¿verdad? Recuerden que ya después de 5 días fuera de casa, con la corta edad, cualquier cosita ellas van a resentirlo, porque son niñas todavía. Señor. Bueno, nos comunican que Gilma Ramírez está con la barra de Green Valley School. ¿Y por qué Gilma Ramírez? Una excelente jugadora seleccionada nacional mundialista en los 70, una de las jugadoras con más salto que ha tenido Atenas, fue algo extraordinario y qué bonito que después de tantos años verla por aquí y apoyando niños. Ella es toda una líder y que esté aquí, está con la directora de Green Valley, está, claro, se la trae mejor y trae la directora. Sí. Esto es lo que está cada vez mejor. Y Green Valley definitivamente haciendo bien las cosas de su cabeza, la directora, buena barra, buena asistencia, es muy importante. Bueno, el marcador 3-2 en este momento se acerca, vamos a ver un partido más emocionante. Bueno, lo esperamos, hace un punto El Salvador, David. Sí, señor, el saque ahora otra vez el equipo de las Cuscatlecas en San Salvador, que representan a el Colegio Guadalupano. Atrás las chicas de Cuna Shalá. Salvando la pelota ahora el equipo de El Salvador. Lili Pérez toca la pelota y el punto. Ya aparece para El Salvador. El marcador sería 3-3 entonces. 3-3 el marcador. Y el saque ahora otra vez. El juego se encuentra 3-3. Recupera la pelota atrás. Se viene el control. Bueno, de momento nada más, Gerardo. Regáleme un momentito nada más. Porque acá tengo a una encargada de lo que es del Salvador, ¿verdad? Para que me hable un momento nada más de las chicas de Salvador que están golpeadas, Celeste, ¿verdad? Entonces, vamos a conversar acá con una de las encargadas para que me hable un poquito nada más de Celeste y de Molina, ¿verdad? Entonces, ya aquí la tengo cerquita, ya aquí la tengo a la pura par. Aquí tengo a Ingrid. Ingrid, hábleme nada más un momento de esta chica Celeste González que salió golpeada. Y de Andrea Molina, creo que el tobillo le está afectando, ¿verdad? Creo que es, a ver. Andrea Molina es el lumbago, que le llaman comúnmente, todo como una luxación. Andrea Molina. Sí, ya está siendo atendida. ¿Qué le pusieron? Hielo nada más. Hielo y le van a hacer, le van a colocar la cinta para que tenga inmovilizado. Perfecto. Ya ella mejor que no juegue, Celeste, Andrea Molina. Sí, tiene dolor de estómago. Ok. Y náuseas, pero igual ya fue atendida por los médicos. Bien cuidada. Bien cuidada, muy bien atendida acá en Costa Rica. Okay. Han estado al pendiente de la salud de los niños y de verdad se les agradece mucho porque estamos en otro país en donde la costumbre no es igual y la alimentación de una u otra manera les ha afectado, cambia. Pero igual han sido atendidas y darle las gracias por todo. Y es que acá en la señal tengo el papá de Molina, Will Molina. Entonces él está en el aeropuerto de Houston, me está preguntando por la hija. Aquí usted, Ingrid, informándole también a toda la familia que la mamá también está en la gradería. Sí, pero ya fue atendida ella y no hay ningún problema. Ya le hicieron llegar la luxación que tuvo, ya el doctor ya la atendió del Salvador también y ahorita solo le van a inmovilizar para de que el dolor se vaya, ya está bien. Todo está chivo, todo chévere, todo está pura vida. Todo está perfectamente. Listo, muchísimas gracias, Ingrid, más bien, pura vida. Ahí está la información entonces, nada más aquí lo prende Gerardo, nada más. Ahí está la información entonces. Ya Gerardo nada más, ya va a hacer una entrevista rápida también, y apenas ya Gerardo vaya a hablar, yo aquí le doy el pase, ¿verdad? Antes, el juego se encuentra 7-4, está ganando el equipo de Panamá. A ver si le decimos a Gerardo que haga la entrevista ahí, ¿verdad? Ahora ataca el equipo de Cuna Shalá, la pelota pica afuera, será el punto entonces para el equipo de... A ver, el tiempo, sí, pues llegamos al punto 8, el tiempo, gracias, más bien.
Y ya tengo a Gerardo en gradería, aprovechando ahorita que estamos en el descanso, en el tiempo técnico, ya Gerardo va a ir a entrevistar a creo que es a la directora de Green Bay, ¿no? A una exjugadora, va a entrevistar allá a Gerardo en la gradería, ahora que estamos en este momento del tiempo técnico, ya en el puro centro se encuentra Gerardo, donde dice Fecobol, ahí saludando a todo el mundo, Gerardo. Entonces, Gerardo, a ver si me entrevista a la gente ahí un momentito nada más, aprovechando el tiempo técnico, Gerardo, para que me entreviste ya a la exjugadora. Entonces, a ver, Gerardo, si lo entrevista ahora que estamos en el tiempo técnico, cuando guste, nada más, aquí le doy el pase. Vamos, Gerardo. Bueno, aquí estamos, casi nadie, una gran jugadora de mi época, de lo mejor que ha tenido Atenas en la rama femenina mundialista, jugó con Atenas, selección nacional, Gilma Ramírez. Y qué bonito ver a alguien de tanta experiencia aquí apoyando a niños atenienses. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá. Me siento súper orgullosa del Green. Me siento súper orgullosa de Costa Rica, del equipo, de lo que ha hecho. Y bueno, de ahí sabemos que la tenemos difícil hoy, pero aquí estamos para darle todo el apoyo del caso. Me parece. ¿Y usted qué ha pasado con su voleibol? Bueno, acordate que yo me había lesionado muy joven y entonces tuve que dejarlo, pero siempre lo llevo en el corazón y cuando puedo apoyar, estoy apoyando. Yo le estaba hablando a la gente ahora de su gran salto, porque usted no era alta, pero su salto, el despegue, la potencia, era increíble, era todo un ejemplo a nivel nacional y a nivel internacional, y para Costa Rica siempre fue un orgullo, los que te vimos, que sea de Atenas, y a mí lo que más me impresiona es aquí, apoyando, motivando niños, eso es para mí importantísimo, y ese es todo, usted es todo un ícono de Atenas, y yo creo que hay que rescatar a las glorias del voleibol de Costa Rica, y en este caso usted de Atenas, y tenerla hoy aquí es algo que a muchos de nosotros que nos dimos cuenta nos ha conmovido, pues obvio, en el alma. Pues sí, definitivamente, yo creo que esto es algo que se trae en la sangre, y no solamente de familia, sino de pueblo. Yo creo que el voleibol corre por las venas de Atenas. Perfecto, ahí estamos entonces, Gerardo. A ver si también tenemos a la para. Ok, Ana Beatriz. Sí, Ana Beatriz. A ver si aprovechamos a Ana Beatriz también. Hermana de Gilma Ramírez. Bueno, ¿usted jugó voleibol? Jugué un tiempo voleibol, no tanto como Gilma ni como Marta, ¿verdad? Pero sí tuve la oportunidad de disfrutar de ese bello deporte. Directora de Green Valley School. ¿Qué espera para usted hoy? Bueno, en realidad el haber llegado acá ha sido todo un reto y algo maravilloso porque Green Valley es una institución pues relativamente pequeña para lograr sacar un equipo pues de voleibol, máxime en la rama masculina, ¿no? ¿Qué esperamos para el día de hoy? Bueno, un buen partido, sabemos que tenemos un rival pues bastante difícil, es bastante fuerte el equipo de Belice, una altura incomparable con los chicos nuestros y eso en un deporte como el voleibol realmente tiene pues mucho que ver. Pero realmente lo que queremos es que nuestros chicos disfruten el partido, que hagan un buen partido, han demostrado qué tan lejos pueden llegar y realmente lo que queremos es que se viva la fiesta del voleibol, el estar en una final centroamericana, Atenas, representando a Costa Rica, nuestra institución, pues como le dije anteriormente, es todo un orgullo para nuestra institución decir presente Atenas y sobre todo estar en esta final centroamericana representando a nuestro país. Bueno, qué bonito que una institución educativa, bueno, la directora, la hermana, tradición de voleibol, Atenas es voleibol, y ver cómo ayudan, porque no son todos los directores, sea con institución pública, privada, que ayudan realmente. Y eso tiene que verlo la gente, tiene que verlo el país, porque la empresa privada, igual que la pública, tiene que ayudar al deporte. Y en este caso, yo me he referido a los niños, esto es lúdico. Aquí se compiten, pero pasa a segundo plano. Es ver niños de Centroamérica con nuevas experiencias culturales. Ahí hemos hablado de geografía, hemos hablado de la moneda, del clima, de todo. Y esto mismo lo han vivido estos niños. El aprendizaje que tienen para la vida es increíble. Y eso se lo está dando la Green Valley School a estos niños de atenienses. Es correcto, parte de lo que las instituciones educativas tenemos como misión de hacer, y usted lo aclara muy bien, Gerardo, aquí no es si se es público o se es privado. Cualquier institución pudo haber llegado acá. ¿Por qué? Porque todos tuvimos la misma posibilidad. Esto no es una cuestión de recursos, esto es una cuestión de entrega, de amor, de sacrificio.
estos estudiantes generalmente en este tipo de instituciones tienen una carga académica bastante fuerte y tienen que cumplir con ella para poder ser tomados en cuenta y ser parte de una selección escolar. Hemos visto que la disciplina de nuestros estudiantes se ve reflejada tanto en sus estudios como en estas actividades que hacen, y nos complace muchísimo estar de la mano de Macho, de Machito Corella, ¿verdad? De Macho Castro, que si bien es cierto, es todo un formador de selecciones menores, también es una gran persona que inculca muchísimo a los estudiantes y a sus chicos todo lo que es la disciplina. Bueno, les agradezco porque esto ya está por terminar y necesitamos hacer nuestras actividades, pero importantísimo, no importa de dónde, cómo, institución pública, privada, representan al país, todos se esfuerzan, todos son niños costarricenses. Y bueno, Gilma, un placer, vos, directora de Green Valley School, y ahora esperemos lo mejor aquí en la cancha. Bueno, muchas gracias y volvemos con nuestros compañeros. Gracias, Gerardo, ahí está la entrevista entonces. Parte de los personajes aquí en Costa Rica y los personajes también más importantes en este momento. Ahí están las chicas de Cuna Shalá, también las chicas de San Salvador, representando al colegio guadalupano. El ataque ahora por la izquierda, casi la pelota ingresa, pica fuera el balón, así que el marcador se mantiene 16-5. El marcador a favor del equipo de Panamá y todos los mensajes que aparecen para las chicas de Cuna Shalá. Para las chicas de San Salvador también, saludos allá en el colegio guadalupano y al colegio Carlos López y Daqueligüiña. Y ahora el punto es para Panamá, 18-6, cuidado que se acerca Panamá por el tercer lugar. Las chicas de la comarca indígena, 19-6 el marcador. El saque ahora que pertenece a Josibel. Le pega durísimo, más bien era la número 8, Nayere Jiménez. Atrás con el control, Alejandro Interiano, busca el pase Jiménez. Encuentra por el centro, coloca bien en zona 4, ataca ahora, peligro, el punto. Los 20 puntos llegan ya para Panamá. 5 puntos nada más le restan a Panamá para llevarse el tercer lugar. Y ojo, atención, mucha atención para la gente de Panamá y El Salvador. A las 5 de la tarde es la premiación. Qué buen punto acaba de hacer. O antes, sí. 5 de la tarde o antes es el momento para la premiación. 5 de la tarde o antes. ¿Quién está invitado? ¿Quién está invitada a la premiación? Todas las familias, todos los países centroamericanos. ¿Por qué? Porque el premio que recibe el primer lugar lo recibe el séptimo lugar. El premio que recibe el sexto lo recibe el segundo. Todos reciben el mismo premio. Y acá se premia a todos los chicos, a todas las chicas. Son 7 equipos, son por género, ¿verdad? Son 8 jugadoras, 8 jugadores por equipo, son 56 hombres en premiación, son 56 mujeres en premiación, así que, y más los profes, ¿verdad? Así que todos van a ser premiados y premiadas, por favor. Queremos ahora llegar a unas 1000 personas viendo la premiación antes de las 5 de la tarde, para que usted nos acompañe ahora en la premiación, en el cierre de la jornada. Ataca ahora el equipo de El Salvador, sosteniendo los 7 puntos, 22. También el equipo de Panamá. En cortito toca ahora Patricia Sagel. Ahora Lili Pérez, a ver, encuentra el punto. Sí, encuentra el punto. 22-8 está ganando el equipo de Panamá. No, está bien, buenísimo. No, está súper bien. 22-8 se encuentra en el marcador. A ver, puede ser los últimos puntos para Panamá. Puede ser que El Salvador remonte y lleve esta a una tercera serie. Ataca ahora, va por el centro Patricia Sagel. A ver, coloca Moisés Sajaén muy fuerte y llegó el punto 9 para el equipo de El Salvador. Cuénteme, Gerardo. No, un saludo a Rocío Muñoz allá de Guapiles, nada más ha estado permanentemente viendo estos partidos. Saludarla, joven empresaria allá, muchos saludos desde Guapiles. A ver, Odair Arias. Odair, ¿quiere que le responda o quiere que supongamos si vamos a transmitir o no la premiación? ¿Usted qué cree? Oye, Arias, dígame, ¿usted qué cree? ¿Le hemos quedado mal en algo? No. Por lo tanto, los juegos, la premiación, los detalles, para mis queridos amigas y amigos, sí, la premiación viene en vivo también. Usted va a poder ver a su hijo, a su hija, a su familiar, a la chica, al chico de su zona
disfrutando el premio del primer, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo lugar. Sí, aquí nosotros a usted no le hemos regalado un poquito de transmisión. Le hemos entregado todo el cariño y sí, la premiación va en vivo. Sí, no le vamos a quedar mal. Por el centro ahora González. De toquecito el punto llega al 24. 24 puntos ya para el equipo de la Cuna Shala, que busca en el tercer lugar. El remate, no llega al punto todavía. Ahora sí llegó el punto 25. Gana Panamá 25-9. Así que el tercer lugar se llama las chicas de Cuna Shala, con las vinchas creadas en Mola. Y yo voy a entrevistar a la profe que tiene la ropa hecha en Mola. Y rapidito, sí, perfecto, perfecto. Ahí se saludan las niñas. Termina el partido, repetimos, 25-11, 25-9 por la tercera posición. Panamá en tercer lugar, el equipo de El Salvador en el cuarto lugar. Saludan a los árbitros, saludan entre ellas. Ahora sí van a de sus respectivos entrenadores. Y todo aquí está muy bonito. Lástima que esto está por terminar. Y pasamos con David. Gracias, Gerardo. Y aquí, con lo que hablaban ahora, que el traje hecho en Mola, ¿verdad? Que hablaban ahora también con las vinchas de las chicas hecho en Mola. Aquí está la vincha, ¿verdad? Aquí la podemos ver, ve qué bonita. Aquí está la vincha hecha en Mola, hecho Marquitos con todos los detalles. Así que nosotros, profe, hablemos un poquito nada más, no del partido, sino de este material o esta vincha o este traje hecho en Mola. Este es de nuestra costumbre, nuestra vestimenta, pero eso es hecho en traje, la blusa, pero hay vestimenta que usa la Mola, pero ahora no puesto nada más en blusa. Es nuestra vestimenta de nuestros ancestros. Las líneas y todo representa algo, o más que todo es como por figuras de la zona, o representa naturaleza o algo por el estilo. Eso representa lo que es la flecha, lo que son las flechas. Le dicen en Cuna lo que es Sigumola. Muy bien. Y las pinchas que trae las Por la naturaleza, porque hay diferentes diseños que lo hacen diferentes. Algunos son geométricos, pero son de la naturaleza, lo que es el tucán. Son diferentes diseños que lo hacen. Regáleme su nombre e invite a la gente de Cuna Shala para recibirles allá cuando lleguen mañana ustedes a Panamá. Así, buenas tardes. Mi nombre es Ginela García, represento a la comarca Cunayala. Muchas gracias. ¿Alguna palabra en Cuna? Doy nuet, cuenacán, huellamar, bucusat, anuega mi hueguito nada. Gracias, maestra. Entonces nosotros aquí agradecerles por todo. Gracias, de nada. Nos vemos entonces. Ya viene la final masculina. Costa Rica se presenta ante Belice. Ya venimos con el juego.